ha hecho el gobierno con la CUT para aumentar el sueldo mínimo a 400.000 pesos. Hemos estado ya de alguna manera analizando esta temática y hoy día queremos ir con quienes deben pagar este aumento, que son las pymes, digamos, las empresas en general, pero las pymes son las que deben enfrentar con mayor fuerza esta temática. Vamos a saludar a Eduardo Calabrano, quien es encargado de Relaciones Públicas del directorio de esta Federación de Cámaras de Comercio en la Araucanía. Eduardo, un agrado en saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. El agrado es mío, como siempre. Gracias por la invitación y gracias por permitirnos exponer un poquito este otro lado de la vereda, porque, como bien tú decías, Miguel Ángel, y entro inmediatamente en terreno, es simpático porque el gobierno llegó a un acuerdo con la CUT, que me parece maravilloso. Vale, voy a partir diciendo, si el aumento en el salario mínimo es justo y necesario, como dice por ahí Reza, sí señor, es justo y necesario. Pero la CUT y el gobierno han llegado a acuerdo con principalmente las platas de los empresarios. Somos los pequeños y microempresarios, considerando más aún la región que hay más microempresarios, que vamos a hacernos responsables de esto, y yo festejo el acuerdo, pero el acuerdo con nuestro dinero. Claro, hay que ser justos también cuando hacemos este análisis, Eduardo, que el gobierno le va a entregar un apoyo a las pymes, por lo menos así se anunció. Entiendo que son 20.000 pesos por trabajador. ¿Eso es así? Son 22.000 pesos según lo publicado en el diario oficial del día de ayer, el día miércoles 27, son 22.000 pesos, llegando a 400.000 pesos de salario mínimo. Si tenemos una inflación a enero del 2023 superior al 7%, que yo creo que va a ser lo más probable, vamos a tener un incremento y vamos a situar el salario en 410.000 pesos mensuales. Y ahí el gobierno va a colocar esos 10.000 de diferencia. Yo todavía no tengo claro, Miguel Ángel, no me consta ni como noticia positiva o negativa, o confirmación, perdón, si es que esos 32.000 pesos frente a un salario de 410.000 pesos a contar de enero del 2023, ¿los va a cubrir por todo el tiempo el gobierno? O entiendo por ahí algunas señales que iba a ser solo parcializado, es decir, íbamos a tener este aporte durante un tiempo determinado. No lo tengo claro, Miguel Ángel, no sé si tú tienes la información. No, yo creo que lo que de alguna manera estamos comentando es lo que hemos escuchado, porque entendemos de que los representantes de las pymes no estuvieron presentes en este acuerdo y por ahí se crea este tema de desinformación o falta de precisión en cuanto a lo que significa este aumento, porque evidentemente para el gobierno y para la CUT es importante resaltar esta decisión política de aumentar el ingreso mínimo de los trabajadores en Chile. Sin embargo, no se hace mucho foco respecto a cómo se va a cancelar, que en definitiva, claro, el gobierno responde por sus trabajadores, pero el privado tiene que responder por los suyos. Obviamente, Miguel Ángel, si sacamos la cuenta, y aquí yo hago acento en lo que tú señalas, la carencia de información de verdad que es, por decirlo menos, no sé si llamarlo injusta, para aquellos que estamos de este otro lado. Hoy día nos encontramos, y esto es histórico, esto no es de ahora, no es del gobierno de turno ni del anterior, esto es histórico. Nosotros buscando, por ejemplo, información, trabajamos directamente con la Federación Regional del Comercio Detallista y también con el consejero regional de ASECH, don Feliciano Filgueira, con quienes vamos recopilando información y vamos viendo la posición de los pequeñitos. Recordemos que la Federación Regional y ASECH están pendientes de los micro y pequeños empresarios, es donde acentúan su interés. Según lo que pudimos encontrar, de acuerdo a una información publicada en junio del 2021 por el senador Carlos Montes, señaló que habían 848.000 trabajadores recibiendo el salario mínimo. Entonces, es algo que no es una noticia como para poder reconocer el impacto que efectivamente va a tener este aumento. Y decía el senador que 270.000 de estas personas son trabajadores de grandes empresas. 150.000 están ligadas o relacionadas directamente con el gobierno.
Fíjate que era una información que nosotros desconocíamos. En el gobierno, 150.000 personas reciben el sueldo mínimo, lo dice el senador. Y, por lo tanto, si sacamos, hacemos la suma y resta, nos da que 428.000 corresponden a micros y pequeñas empresas, sin tener datos desagregados para saber si son micro o pequeñas. Recordar también que si pensamos que hay 270.000 en las grandes empresas, lo que nos llamó mucho la atención en nuestros análisis, vemos difícil que ellos reciban solamente este monto. Normalmente hay muchas industrias, como la industria de la gastronomía, cuyos, por ejemplo, empleados reciben un sueldo mínimo más otras regalías y garantías. Por lo tanto, no hay información real del impacto sustancial que va a tener esta medida. Es como, nos parece como, creo que hay una tremenda carencia de información y que lo conversábamos con directivos de la SET y también nos indicaban que había estos vacíos de información como para poder complementar y poder hacer un análisis profundo. Bueno, Cristian Sebastián me dice, creo que están dando información falsa. Por favor, acláreme usted, Cristian, ¿por qué? Me dice, el acuerdo fue con ASECH, Unipyme, Conupia, Conapyme, ASEXMA, MIPYMES, ANEP Chile, entre otras. Entonces, pareciera que las pymes no estuvieron tan ausentes de este acuerdo, Eduardo. Miguel Ángel, efectivamente hay un registro del Diario Financiero del día de ayer en donde varias entidades asociadas a representantes empresariales estuvieron en este acuerdo. Eso es absolutamente cierto. No es que estemos falseando la información, sino que faltó especificar que sí hubieron varias organizaciones presentes, entre esas ASECH, me consta. Suscribieron el acuerdo, pero voy a ser sincero, desconozco en detalle lo que se suscribió, por eso no me atrevo a señalar, no tengo la información precisa, pero sí esta estructura, 400.000 pesos, ahora, creo que es en agosto, perdón, que quisiera tener exactamente la fecha en que se acordó, y si hubiera un 7% a partir de enero del 2023. Esa, sería la información conocida, y aquí vuelvo a señalar lo mismo, es la falta de información de toda la estructura y el marco de acuerdo. Y efectivamente, cuáles fueron las condiciones en las cuales se acordó. O sea, llegó a este gran acuerdo, no ha salido la información como para poder vertirla abiertamente y comentarla. Insisto, ¿por qué? Porque desde el empresariado, Miguel Ángel, seguimos creyendo que es justo y necesario. Cuando hablamos de 50.000 pesos para una persona que recibe un salario mínimo, hablamos de un 14%, e irá a ser un 15, un 16 a contar de enero. Es de los, hace más de 25 años que no se conseguía un monto de esta envergadura. Es relevante, no podemos estar en contra. El problema, Miguel Ángel, y ahí viene el tema, el gobierno va a aportar una parte. ¿Durante cuánto tiempo? Porque caso contrario, obligarán a los pequeños empresarios. Cuando hablamos de un gran empresario y le decimos 50.000 pesos más, Miguel Ángel, seamos sinceros, es una raya en el agua, por darle algún término. Cuando hablamos de los microempresarios, el almacenero, lo que siempre señalamos, el almacenero de la esquina, el pequeño negocio que comercializa, la zapatería del barrio, o de nuestro centro comercial en pequeñas ciudades de la región de la Araucanía, ese empresario, la pregunta es aquí, ¿de dónde va a sacar ese diferencial? Seamos sinceros, ¿lo va a sacar del bolsillo o va a tener un impacto inflacionario? Es decir, sería ser inocente pensar que ese dinero no va a tener que salir obligatoriamente de todos nosotros. Van a venir un alza, es decir, ¿cómo va a compensar esa diferencia? ¿Le va a subir 100 pesos más al kilo de pan? ¿30 pesos a la leche? ¿Cuál es el impacto? Es decir, no hay un estudio con respecto, porque hablábamos el otro día de la inflación, si ya había un nuevo retiro, el fuerte impacto, pero yo te cuento que se va a inyectar a la economía más de 50 millones de dólares mensuales. ¿De dónde van a salir? La mitad o un 40% lo va a colocar el gobierno, el otro 60% lo colocarían los microempresarios, que es donde, el grupo que le va a doler estos 50.000 pesos. No porque sean mala gente, es porque el microempresario se da vuelta con lo poco y nada, sobrevive. Ustedes sabían, por ejemplo, que dentro de nuestra región, si excluimos a Temuco y a Angol, de las capitales provinciales,
De las 30 comunas restantes, sobre el 90% son microempresarios que, perdón, no reciben sueldos. No existe el concepto de sueldo patronal en la región de la Araucanía. Entonces, claro, vamos a preocuparnos por aquellos que están contratados, sí, pero sepan los televidentes que prácticamente ningún microempresario se paga salario, recibe imposiciones, va a tener un aumento, por el contrario, va a tener que buscar cómo pagar este diferencial. ¿Y de dónde lo va a sacar? Lo más probable es que con leves alzas en los productos que comercializa. Nos guste o no nos guste, ¿qué impacto va a tener sobre la inflación? No hay ningún estudio. Sí, Eduardo, está claro que esta discusión siempre se va a generar cuando estamos hablando de los incrementos del sueldo mínimo, porque yo no he visto que hasta el momento se hable de un sueldo máximo, que me recuerdo que hubo una polémica hace algunos años donde un exalcalde y ex candidato presidencial decía, ¿por qué no hablamos del sueldo máximo en vez de estar hablando siempre del sueldo mínimo? Pero siempre llegamos a este mismo punto, de dónde se sacan los recursos para subir los sueldos de los trabajadores, que es un tema endémico. ¿Cómo poder mejorar la condición de ingreso de los trabajadores cuando se entiende que si no hay un sueldo mínimo, difícilmente en las pymes, en el negocio de la esquina que tiene 1 o 2 trabajadores, le van a pagar más que el sueldo mínimo? Pueden haber excepciones y en eso también lo asumo, me puedo equivocar, puede que incluso paguen mucho más que el sueldo mínimo, pero en general las condiciones, y especialmente en comunas, en los sectores más apartados, es donde la renta mensual es la más baja. Sabes que tenemos una preocupación también dentro del comercio, que esto, a ver, y voy a colocar de nuevo el punto sobre la importancia que tiene, Miguel Ángel, aumentar el sueldo mínimo en nuestro país. Hoy día pasamos a ser el segundo país de la región en ingresos, digamos, como establecimiento de sueldo mínimo, pero recordemos que el costo de vida en Chile debe ser de los más altos de la región. No nos vamos a comparar con países como la OCDE, ¿no es cierto?, donde hoy día nosotros estamos en el orden de los 800 y tantos dólares promedio y la OCDE supera los 1.500 largamente. Nuestra preocupación también pasa por esto, ¿qué impacto va a tener? Es decir, a ver, ¿son medidas necesarias? Y vamos a insistir que sí, pero ¿son medidas con análisis, con trascendencia, con impacto? ¿O son medidas desde la UAT? Por darle alguna vinculación con algo. ¿Por qué? Porque, como te decía, no sabemos cuál va a ser el impacto inflacionario. No sabemos o no tenemos estudios que puedan condecir con esto va a aumentar la contratación informal. Es decir, te voy a dar un ejemplo y por qué lo planteo. El otro día lo conversábamos entre microempresarios donde en ciudades como Licanray, en 1,5 kilómetros, señalaba uno de los dirigentes, en 1,5 kilómetros, solo el 5% del empresariado turístico era formalizado. Mira que fuerte el número. El 95% no lo era. Por lo tanto, ese 95% no tiene empleados formalmente contratados, aunque le pague el mínimo. El formalizado, y aquí se le pasa la pelota al que formaliza, al que quiere seguir todas las reglas, a ese se le va a cargar todo. Pero no va a significar, Miguel Ángel, que para muchos formalizados no les sea más práctico no contratar. ¿Qué impacto tendrá? No lo sabemos, no podemos predecir. Creo que necesitamos instancias de gobierno, en este caso, o estudios más profundos que nos orienten con respecto, por lo menos, a lo que han sido las tendencias en otros lugares con estructuras económicas similares a las nuestras, ya que compararnos con la OCDE no siempre es tan bueno. No sé qué opinas tú. Sí, lo que ocurre es que, en definitiva, cuando se hacen estos anuncios y en esta situación tan particular, hay una línea muy, muy estrecha entre el beneficio social y el rédito político. No hay duda que cuando se necesita de alguna manera potenciar, particularmente un gobierno que viene llegando y donde sabe que hay una apuesta social muy importante, se puede ir manejando por esta línea. Entonces, podemos volver al comienzo, lo que significa hoy día recibir un incremento, me lo decía Patricio Ramírez
hace unos días. El incremento que se va a recibir en materia de aumento con la inflación que tenemos, hay que tomarlo en cuenta. La verdad es el incremento de sueldo más alto que hemos tenido en los últimos 25 años, pero también la situación económica, particularmente la inflación, se come rápidamente este incremento. Entonces, la pregunta, vamos a tener... claro, sí, Eduardo, la pregunta de fondo es cómo podemos equilibrar que los trabajadores reciban un sueldo digno, aunque sea un sueldo mínimo, pero que en definitiva pueda enfrentar lo que significa vivir un mes, que es el gran desafío que se está comenzando a mostrar en Chile. Sí, Miguel Ángel, mira, yo creo que estamos volviendo y aquí a la vieja escuela, es decir, intentamos solucionar problemas endémicos con recetas o soluciones también antiguas que nunca nos han dado buenos resultados. Es decir, seguimos utilizando las mismas prácticas, no hemos cambiado en absoluto. Es decir, ¿cómo vamos por el lado, ¿no es cierto?, de beneficiar en lo social el impacto que pueda tener, como tú decías, este gobierno que está instaurando, que ha tenido algunas dificultades de aceptación? Es una buena medida, que, si bien es cierto, más allá de ser, no es populista, sino que es popular, es decir, conviene y tiene mucha llegada, llega a mucha gente, pero sin embargo creo que, por eso te decía, se han tomado ciertas medidas de la Guata y estamos usando la misma estrategia que se ha utilizado históricamente por todos los gobiernos, es decir, tratando de negociar y quedar bien, en este caso con la población votante, por decirlo así. El problema está en que, tal como el otro día lo conversábamos, el impacto que va a tener esta medida, cuando aumentamos una cantidad importante como esta, la mayor en estos últimos 25 años, la pregunta es, y de verdad, el empresariado, cualquiera, grande, pequeño, micro, tendrá la voluntad, la capacidad para no subir los precios, por ejemplo, Miguel Ángel. Seamos honestos, la probabilidad de que no suban los precios en un margen superior al alza, es decir, cuando yo voy a necesitar cubrir 28.000 pesos, lo más probable es que le suba 100 pesos a cada cosa, por decir algo, y esos 100 pesos va a terminar siendo más de 28.000. Es decir, el costo se va a traspasar a la sociedad. Aquí no se va a traspasar, no va a quedar solamente en el empresariado. Esto es siendo realista. Es decir, tal vez lo digo, no sea políticamente correcto, pero es lo que va a pasar. Vamos a tener un incremento y de una u otra forma, igual, como cuando señalaba con el retiro, nos vamos a ver perjudicados todos en esta medida. Sí, me parece tal vez justo que entre todos vamos a pagar este costo, por eso que hay muchas agrupaciones de empresarios que lo ven así, de esta manera, es decir, no es, creo que solamente unos van a asumir, yo creo que como sociedad vamos a terminar todos involucrados pagando este aumento. Reconocer también, Miguel Ángel, algo súper importante, que estos 50.000 pesos que nos sitúan en el segundo lugar de América Latina con respecto al salario mínimo, si nos comparamos con Colombia, que está un poquito más bajo, son 700 y tantos promedio, pero el costo de vida en Colombia es, yo me atrevo a decir, que la mitad de lo que cuesta vivir en Chile. Por lo tanto, ellos con un salario mínimo en Colombia tienen técnicamente más beneficios por esa misma cantidad de dólares que nosotros en Chile. Y que de aquí, pensando que tenemos una inflación real superior al 10%, o sea, lo que se señala que tenemos 9, algo, yo voy al supermercado y si tú vas con 40.000 pesos, Miguel Ángel, no eres capaz de llenar una bolsita de productos de estas que venden en 150, la llenas con 40.000 pesos, la bolsa. Especialmente tanto, si quiero comprar aceite o quiero comprar pan. Mire, están participando nuestros seguidores a esta hora. Cristian Sebastián dice, existe un principio básico que es, nadie en Chile debe estar por debajo de la línea de la pobreza. Walter dice, según la opinión de él, ¿era mejor el quinto retiro que el aumento del salario mínimo? Bueno, la pregunta venía, yo creo que, y aquí insisto en lo mismo, tenemos un gobierno de personas jóvenes que proponían en sus campañas, ¿no es cierto?, que las viejas escuelas no habían dado resultados históricamente. Creo que la invitación queda hecha, y debo señalar y consignar que el comercio ha tenido una muy buena recepción por parte de las seremías de la región de la Araucanía. Por lo tanto, vamos a poder traspasar muchas inquietudes a ellos para Eduardo, vamos a la respuesta, porque me están preguntando acá, ¿qué opina usted? ¿Mejor era
¿El quinto retiro o el aumento del salario mínimo? Ángel, no te podría responder, yo diría ambas. Voy a ser sincero, diría ambas porque generan, ¿no es cierto?, liquidez en el mercado, pero la liquidez genera inflación. Por lo tanto, habría que ver, no hay antecedentes, pero sí, y a eso iba también para hacer un match, creo que hoy día debemos buscar junto al gobierno acciones nuevas, porque de verdad vamos a seguir con las mismas escuelas, y eso la verdad es que vamos a tener los mismos resultados que anteriormente, o inflación o carencia, una o dos. Creo que debemos implementar, si tú me preguntas, el 10% a mí me parece excelente para dar liquidez, malo por la inflación. Esto también va a generar algunas décimas de inflación. Un poco de liquidez, sí, van a haber 50 millones mensuales dando vuelta. Ojalá que, uno dice, ojalá que tuviéramos indicaciones o información suficiente para poder decir, esto es lo más probable que pase. Pero hoy día, Miguel Ángel, no existe de ninguna fuente. Fiable, por lo menos, o confiable. Muy bien. Eduardo Calabrano, agradecer la gentileza desde Victoria, como siempre, este contacto con la Federación de Cámaras de Comercio Detallista, que nos entrega su opinión respecto de los movimientos económicos que se han anunciado en las últimas horas. Un abrazo, como siempre. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Miguel Ángel, a ti. Muchas gracias.